Bien, luego de esta nota seguimos hablando ahora de temas de mujeres, de adolescentes, de niñas. Vamos a conversar a las 10:06 con María Teresa Mosquera. Ella es gerente de proyectos de la ONG Save the Children Perú. ¿Qué tal, María Teresa? Bienvenida. Sí. Gracias. Gracias también a ustedes. Bueno, la más reciente de las investigaciones que hace Save the Children revela datos muy preocupantes, ¿no? 14 de cada 100 niñas ya entre 15 y 19 años en nuestro país son madres o han estado alguna vez embarazadas. Es dramática la situación. ¿Qué es lo que pasa en el esquema nacional? ¿Tiene que ver con qué hechos? Cuéntanos. Es preocupante, es muy preocupante, especialmente para las políticas que deberíamos estar implementando desde el Estado, la sociedad civil, el hecho de que muchas niñas ya desde los 15 años han tenido un embarazo o algunas que han iniciado relaciones sexuales antes de los 14 años, ¿no? Se habla en algunas zonas como la selva o la sierra que hay niñas, por ejemplo, que entre 11 y 12 años ya hay un nivel de relación sexual que han iniciado y que estas a veces sin información, sin mecanismo de protección y en algunos casos poniendo o exponiendo su salud, ¿no? Porque se ven enfrentadas a situaciones a veces hasta de muerte, ¿no? Entonces creo que es preocupante el tema, la problemática de salud, y creo que el Estado está preparado porque hay leyes, hay planes, hay presupuesto, incluso desde los gobiernos locales, el gobierno central. Sin embargo, esto todavía falta el segundo paso, que es implementar, comunicar y llegar donde deberíamos estar llegando. Claro, quisiera que luego vayamos a la parte la parte de la prevención o lo que debiera hacerse según la óptica de Save the Children, que se encarga de ver justo los temas de la niñez. Pero analicemos el contexto actual. Por ejemplo, ustedes han encontrado que esto tiene que ver con muchas razones. El tema geográfico, el tema de la educación, socioeconómico, social, en fin, no lo sé. Cuéntanos, María Este Teresa. estudio se realizó en el 2016 y se tomó como base como 4 sectores que tienen que ver tanto zonas de la selva, de la sierra y Lima, especialmente la periferia, donde está la mayor cantidad de gente que viene del interior del país, ¿no? Entonces, esto ha sido un diálogo directo con estas adolescentes para ver qué factores son que están impulsando el incremento del embarazo adolescente. Y créame, María Teresa, que decir que 14 de cada 100 adolescentes, aún me parece que la cifra se queda chica, sí, ¿no? Hay un nivel también de todavía no sinceramiento de la información. Ajá. Y creo que esto es una responsabilidad de todo el país. Todos los sectores deberíamos estar, tanto privados como del Estado, atentos a esta información, ¿no? Por ejemplo, una de las recomendaciones que ustedes hacen es aumentar la inversión en la niñez. No podemos permitir que nuestros niños, por ejemplo, un promedio de 7 millones de niños en el mundo ya dejaron de ser niños, no se sienten niños. ¿Por qué? ¿Por qué razones? ¿O de qué forma lo manifiestan? Claro, muchas veces hay niñas que están de 12 o 13 años ya teniendo un embarazo y tienen niñas cuidando niños, ¿no? Exacto. Y sobre todo sin un soporte emocional y familiar. Creo que este es el mayor factor de riesgo. Cuando esta niña o niño tiene que estar informada, educada de temprana edad. Para empezar, el niño tiene que jugar. Saltarte etapas no es lo más recomendable, tampoco. sin lugar a dudas. Tiene que ver, como ustedes me decían, por ejemplo, en este último informe, con el lado rural. Si bien es cierto, en el lado rural, ¿qué parte del país está más afectado con ese tema? Comúnmente las zonas que están más alejadas, ¿no? Que tienen otro idioma materno, por ejemplo, o simplemente hogares, no solo que están alejados, pero hogares que también los tenemos en centro de la ciudad, pero que están desarticulados los hogares. Están sufriendo violencia, niñas que han sido expulsadas de sus hogares, niñas que están con segundos compromisos de las madres, por ejemplo, y que estas son factores de riesgo para que sean incluso abusadas sexualmente por esta nueva pareja de la madre. El abandono en la niñez, La mendicidad infantil, el trabajo infantil. O factores de riesgo para la trata, cuando los traemos de un lugar a otro, por ejemplo, de las zonas lejanas del país a la ciudad, supuestamente por un trabajo para el ingreso familiar. Sin embargo, estas niñas o niños también son víctimas de abuso sexual o de violencia sexual, ¿no? Claro. ¿Desde qué edad, María Teresa, es sorprendente lo que nos vas a decir, yo ya lo sé, pero te lo pregunto, ¿desde qué edad empieza la maternidad en el Perú? Comúnmente en las zonas más alejadas y especialmente de selva está entre 11 años. ¿No? Hemos encontrado algunos casos de 11 años que ya están, y comúnmente esto ha sido por una situación de violación. Eso es lo que te iba a preguntar, ¿qué porcentaje de estas criaturas, de estas púberes, digamos, son abusadas? Comúnmente las de 11 y 12 años son por abuso o violación sexual, ¿no? Y comúnmente por el espacio más cercano a ellos, claro, ¿no? El abuelo, el tío, el padrastro. Hemos visto casos de incesto, sí, ¿no? Incesto, muchísimos. muchos de incesto también al interior del país, o también personas que deberían estar a cargo de los niños, por ejemplo, los maestros o
o en algunos casos centros que están atendiendo, albergan a las niñas que también han sido víctimas de abuso o violación sexual, ¿no? Claro que sí, sí, en efecto. Te decía que ustedes han encontrado que el Perú está en un puesto preocupante también dentro de lo que es el ranking de los países de la región. ¿Dónde está el Perú? Bueno, está entre los primeros 10 del ranking, pero también siento yo que hay mucha información que hay que recabar. Este fue un primer mapeo que nos da ya un acercamiento a la problemática, pero como decíamos en Save the Children, ¿no? Basta que haya un solo caso para estar preocupado, ¿no? No estar preocupando de repente si somos los últimos o los terceros o los cuartos, pero por lo menos que haya un solo caso de niñas embarazadas debería ser la preocupación de todos, ¿no? Y acá todos, o sea, todos tenemos un rol que cumplir, si somos maestros, si somos padres, si somos autoridades, si somos hasta los mismos del Congreso, ¿no? Porque todos están ahorita en la estructura, tienen un rol que cumplir. Hay un plan multisectoral, hay comisiones en el Congreso, hay áreas en municipios o en los consejos, ¿no? ¿Qué estaría fallando, digamos, en el sistema, ¿no? En la parte punitiva, digamos, el sistema de justicia. Yo creo que el sistema de justicia incluso está dado. Hay la penalidad, pero el problema creo que es la propia información y la propia implementación. Y las familias, los hogares, las estructuras de hogares. Sobre todo en el tema de la denuncia. Muchas veces no se denuncia, ¿no? En algunos casos, y tú vas a ver en el estudio, hay muchas familias que hacen casar o hacen que el violador esté al lado de la niña, ¿no? Porque hay que reconocerlo supuestamente para la alimentación y hacen que esta persona hasta conviva con la propia víctima, ¿no? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado y hay un distanciamiento. ¿Qué puede, digamos, que secuelas psicológicas? ¿Qué puede pasar con muchos problemas psicológicos a la que se le obliga a estar al lado más bien del agresor? Claro, es todo un problema de psicológico, depresión, de salud, ¿no? Porque esta persona, una vez que esta niña está embarazada y si sigue con ella, va a seguir abusando sexualmente de ella, ¿no? Determinas el hecho de que ni siquiera pueda continuar su vida esta niña, ¿no? Claro. Ya tiene has truncado un futuro, le has truncado una aspiración muchas veces profesional. los mismos padres truncan que siga estudiando, ¿no? Comúnmente la tratan de que esta persona ya ahí terminó su vida. Y yo creo que no, al contrario. Si nosotros tenemos que sumar a una ausencia que hemos tenido y una consecuencia que es el embarazo. Una ¿no? reflexión, María Teresa, en relación a las familias que la estamos haciendo, pero también a los colegios, a los centros educativos, a la sociedad en general, ¿no es cierto? Hoy, por ejemplo, estamos celebrando que todos nos pongamos esta cinta rosada para señalar la prevención en el caso del cáncer de mama, que ataña más que a los hombres, obviamente, a las mujeres, desde nuestras niñas. ¿Cómo podemos llevar ese mensaje de cuidado, de no tener tan abandonados a los niños en general, ¿no? También puede ser el sexo comúnmente masculino. las familias y personas que están a cargo de los niños piensan que los 3 primeros años deberíamos estar detrás de ellos y después ya no. Porque ellas son grandes y independientes. No, yo creo que es al contrario. Esta edad, a partir de los 3 años, tiene que incrementarse más. El soporte emocional, ¿qué significa? Que tú tienes que estar en común acercamiento a tus hijos, sea hombre o mujer, porque de la mujer. Ahora, el tema es el trabajo de los padres, las distancias, pero son los pretextos, tiempos y las redes sociales. Sí. Quisiera preguntarte por ese tema. ¿Qué han encontrado en el estudio de Save the Children Perú sobre el tema de las redes sociales? Por ejemplo, la captación de estas jovencitas que terminan con embarazos no deseados. Comúnmente estos mecanismos están dados y van a estar por siempre. Lo que tenemos que es buscar el buen uso de esta red social, donde sea para educarse, para encontrar información, para también encontrar amistades, ¿por qué no? Pero no hay que satanizar. Y ahí está la persona como la familia, el maestro o la persona que está orientando a estos niños, quienes tienen que estar cercanos a ellos para informar. Entonces hay muchas cosas en el internet que salen y a veces ellos no tienen la comprensión de los contenidos que hay ahí. Pero si hubiera un soporte que tuviera como el caso de esta niña que se dejó su bebé en el baño, por ejemplo, ¿no? Una niña de 17 años. Yo pregunto, ¿dónde está este soporte? ¿Dónde está la madre, el padre, la familia, los amigos para poder escuchar? Porque al llegar a esa determinación es que nadie escuchó a ella. Y es una supuestamente lejos, fuera del país el padre, pero de la joven. Más no, casi nunca aparece el responsable, digamos, si no hay que buscarlo o entablar un tema judicial con el responsable de que esta jovencita. El estudio dice que casi el 80% de las niñas que salen embarazadas desaparece apenas se comunica que están embarazadas, ¿no? 11 millones de niños han encontrado ustedes que no viven una niñez, que incluso son, en el mundo lo vemos, ¿no? En otras culturas, digamos, matrimonios o enlaces obligados, forzados, arreglados, pagados. Como todavía existen en algunas partes de la sierra algunos
algunos casamientos que son a condición, ¿no?, con los ¿Han padres. pedido ustedes de Save the Children más inversión en la niñez? ¿A quiénes va este mensaje? Va al mismo gobierno central y a los gobiernos locales y regionales, ¿no? Ahí hay un presupuesto que deberíamos estar. Ahorita hay uno del materno neonatal, pero creo que el tema de prevención del embarazo, que tiene que ver con salud sexual y reproductiva, tiene que incrementarse, tiene que mejorarse los accesos a salud, tiene que mejorar la información y comunicación a las menores y a los menores, ¿no? Claro, y tiempo, es lo más preciado de nuestros hijos, darle tiempo, Yo de creo calidad. que sí, A todos, veces no es por el tienen trabajo, mucho tiempo, pero sí de calidad. porque hay maneras, ¿no? Hay maneras ahora con el internet, con el teléfono, un mensaje en la noche. Yo creo que para los hijos no hay pretexto de no poder hablar con ellos. Gracias, muy amable como A siempre ti. por datos reveladores que nos ha traído Save the Children, María Teresa Mosquera, gerente de proyectos de la ONG Save the Children Perú, hablándonos de la situación de las adolescentes. Bueno, a las 10:17 nos vamos a un corte, una breve pausa en TV Noticias 7.3. No se vayan, lo espero.